La resistencia a fungicidas es una problemática creciente en el sistema productivo argentino. La rotación de principios activos, la utilización de inductores de la resistencia como los fosfitos, las buenas prácticas agrícolas, el conocimiento y sobre todo el manejo integrado de todas estas situaciones son esenciales para poder combatirlas de manera eficiente. A continuación, un fitopatólogo especialista como Marcelo Carmona nos presenta las claves para poder hacer frente a esta situación. La campaña 19-20 sufrió vaivenes climáticos desde el comienzo, con seca en el periodo de siembra del cultivo de soja y excesos hídricos en emergencia. Carmona reflexiona sobre la presencia de patógenos y microorganismos de suelo que pueden afectar el potencial productivo de la soja y qué tratamiento deben recibir las semillas para lograr una buena emergencia. Es muy importante este tema porque la nueva era de la transcriptómica, de la genómica en particular, ha permitido ponerle certeza científica a algo que era misterioso, que es la inducción de las defensas por parte de los fosfitos. Los últimos trabajos moleculares del mundo muestran claramente de que existe una inducción, una estimulación, un despertar de varios genes de la planta. Por ejemplo, en el caso de la soja son casi más de 1200 genes a la hora o a las 2 horas de aplicado, donde se demuestra claramente que hay una vía metabólica que se activa para generar sustancias y enzimas de defensa a través de la aplicación de fosfito. Con lo tal, tiene que ver con que esta es una nueva era, porque uno empieza a descubrir cuáles son los genes que participan en esa activación de defensa, qué genotipos pueden tener más predisposición a que esos genes se activen y qué sustancias eventualmente podrían participar de esa inducción, con lo cual hay un camino promisorio y recién incipiente. ¿Cuál es la respuesta fisiológica que tiene la planta con estos inductores de la defensa? En general los fosfitos han sido usados históricamente en papa, en frutales, en vid, en céspedes, y lo que se ha visto especialmente es que hay un movimiento no solamente a través del xilema sino también a través del floema. Eso hace que entonces sea un ida y vuelta y que haya movimiento hacia abajo, y hacia abajo están las raíces y hacia las raíces están los hongos patógenos que hacen pudrición de raíces y base del tallo. Entonces es muy interesante empezar a experimentar, y nosotros lo hemos hecho desde la Universidad de Buenos Aires, todo lo que tenga que ver con tratamiento de semilla, todo lo que tenga que ver con hongos de suelo, y que son esos los que están encargados de pudrir las raíces o la base del tallo, y a través de los fosfitos, a través de la inducción de defensa o a través de su acción directa hacia algunos patógenos que están presentes en el suelo, ya que van hacia el floema, podrían participar de una mejora en el control de estos patógenos. ¿Cómo controlan una enfermedad como muerte súbita en soja por medio de la utilización de los fosfitos? Creo que una de las enfermedades más difíciles de manejar es la muerte súbita de soja. Si bien hay cultivares de mejor comportamiento, hay aparición de tratamientos de semillas muy efectivos últimamente, a base inclusive de carboxamida, lo que se ve es que todavía falta manejo y falta control. Entre las últimas investigaciones, y en las cuales nosotros también estamos participando junto con el INTA, estamos observando la posibilidad de incorporar estos inductores de defensa, que son los fosfitos, para entender si hay genes que van a ser responsables de activar sustancias de defensa que van a contrarrestar el ataque de muerte súbita en este mismo razonamiento que hacemos de hongo de suelo. Aquí participa el Instituto de Biotecnología del INTA Castelar, participa Mercedes Scandiani también, y por supuesto a través de la Universidad de Buenos Aires nosotros junto con Francisco Sautúa hacemos esta participación. Carmona destaca cómo pueden activarse las defensas naturales de las plantas a través de inductores y cuantifica el aporte de los fosfitos frente a enfermedades. Uno de los problemas dramáticamente impactantes de los últimos años es la aparición de problemas de resistencia de hongos a fungicidas. Claro que cuando uno compara la resistencia de insectos o de malezas, ya sea a insecticidas o herbicidas, es relativamente más fácil de detectarlo a campo. El productor y técnico lo visualiza inclusive sin tanta experimentación previa. Detectar resistencia de hongos a fungicidas es mucho más difícil, mucho más complejo. Incluso hay muchas causas que podrían explicar ineficiencias de control que no necesariamente de resistencia. Dicho esto, lo primero que debemos decir es que confirmar la resistencia de hongos a fungicidas es mucho más complejo y lleva mucho tiempo. Ahora bien, está claro que existe la resistencia de hongos a fungicidas. Lo hemos comprobado desde la Facultad de Agronomía para mancha amarilla estrobirulinas y algunos triazoles. La tesis doctoral de Francisco Sautúa de Cercospora kikuchi, que próximamente lo va a divulgar, está básicamente centrada en las resistencias a estrobirulinas, carbendazim y eventualmente algunas hipótesis relacionadas a otras moléculas.
Y lo que vemos básicamente es que cada vez hay menos herramientas tradicionales clásicas para combatir a los hongos, como son los fungicidas. Descubrir un mecanismo de acción lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha inversión por parte de las empresas, con lo cual nos obliga a repensar nuevas alternativas que no son necesariamente fungicidas, y en eso entonces sí ocupa un lugar los inductores de defensa, los controladores biológicos, el manejo nutricional, que va a hacer que sea la propia planta también sea la defensora de sí mismo. Y esto es importante porque vamos a aprovechar los recursos de la planta para poder defenderse de invasiones extrañas. Entonces no es solamente que un fungicida va a controlar un patógeno invasor, sino que a través de un inductor de defensa va a provocar dentro de la planta una batería de señales bioquímicas y metabólicas para defenderse ella misma de ese patógeno. Y eso integrado con los fungicidas va a ser victorioso, esperemos que sí sea. Los fofitos son un complementario ideal junto con los fungicidas, no solo en soja, sino también en maíz. ¿Tienen cuantificado cuál es el rendimiento diferencial por la utilización de los mismos? Obviamente nuestras experiencias tienen mucho que ver con cultivos extensivos, que fue que inauguramos la era de los fofitos en los cultivos extensivos desde la Facultad de Agronomía de la UBA. Y ahí ciertamente está claramente demostrado la interacción de estrubinas con triazol, más en este caso el fofito a base de cubo, y que ahí los impactos en soja son superadores y hasta científicamente lo hemos comprobado. Pero lo que más nos llama la atención en este último tiempo es el impacto que hay en maíz. Nosotros no habíamos investigado el cubo y la mezcla con fungicidas en maíz. Y lo que estamos viendo es realmente un impacto muy interesante, especialmente con esta mezcla de picoxystrobina más ciproconazole más el cubo, en cultivos de maíz, donde además del control de la roya hay una disminución de algunas otras enfermedades que uno no sospechaba que podían disminuir, como es el caso de bacterias o fusarium, que me parece que es necesario y requiere más esfuerzo en investigar y ver qué sucede ahí. Carmona proyecta una nueva era a partir de la coexistencia entre los productos químicos clásicos y biológicos para hacer más sustentable y viable en el tiempo la defensa de los cultivos extensivos. El conocimiento es clave. Hoy la certeza científica es la que va a cambiar el rumbo de las cosas. Para eso necesitamos más investigación y más recursos para investigar. Pero sin duda el conocimiento de estos mecanismos genómicos, transcriptómicos, nos va a permitir diseñar estrategias nuevas de manejo que van a estar integradas a las clásicas, pero van a estar mucho más mejoradas y por lo tanto el salto que va a haber de control, creo yo, en los próximos años, que es muy basado en la genética, es muy basado en la parte molecular y en la inducción, va a ser superador a lo que tenemos ahora. Eso va a llevar mucho tiempo, mucha inversión y especialmente mucha paciencia. En el próximo bloque de AgroTV viajamos a Córdoba para conocer en el lote el impacto de rendimiento que tiene la tecnología intacta en sojas de segunda.